Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, bienvenidos. Vamos a ver si acá hay gente en la sala de espera. Vamos a esperar un poquito que entre todo el mundo. Decíamos, el tema de la clase de hoy es método de imágenes de desarrollos ortogonales, que corresponde al capítulo 2 de Jackson. Tenemos toda la semana para este capítulo, o sea que no necesariamente lo vamos a terminar hoy. No tengo nadie en lista de espera, así que podemos arrancar. En sala de espera, así que podemos arrancar. Bueno, lo que habíamos visto la vez pasada es que para resolver el problema electrostático, y vamos a hablar solo de condiciones de contorno de Dirichlet, lo único que necesitamos saber es cuál es la función de Green del problema. O sea, tenemos que resolver la ecuación de Poisson en la que la inhomogeneidad es una delta. Puse el signo y el 4pi que corresponde a las ecuaciones de Maxwell. Ahí. Disculpe. Hasta que no estemos todos de verdad, esto va a ser un caos. Bueno, decía, vamos a usar solamente condiciones de contorno. Puse la convención que corresponde a las verdaderas ecuaciones de Maxwell, o sea, el signo menos que viene de que el campo eléctrico es menos el gradiente de potencial, y el 4pi que viene de las unidades del sistema de Gauss que estamos usando. Decimos que G0 es la función de Green. Este problema corresponde físicamente a hallar el potencial de una carga en el interior de un conductor puesto a tierra. Y un conductor puesto a tierra físicamente es un espejo, es un punto en el que el campo se refleja. Entonces, el método de imágenes lo que hace es explotar el hecho de que uno sabe que un problema tiene solución única. Entonces, si yo puedo empezar usando la función de Green del espacio libre, el espacio sin bordes, y eso efectivamente resuelve la ecuación de Poisson, pero falla porque no satisface las condiciones de contorno. Para obtener G0, entonces, le tengo que sumar a esta solución particular de la ecuación de Poisson, le tengo que sumar una solución de la ecuación homogénea, es decir, la ecuación de Laplace, adentro del volumen, de tal manera de ahora sí satisfacer las condiciones en el borde. O sea que de lo que se trata entonces es resolver la ecuación de Poisson y de Laplace, dada la condición para esta G homogénea en el borde, y acá es donde yo puedo usar que yo sé que la solución es única, o sea, el método de imágenes consiste en tratar de adivinar, yo tengo la distribución de carga dentro del volumen B, yo tengo que tratar de adivinar cuál es la imagen de esa distribución de carga en el espejo, que de hecho es mi conductor puesto a tierra. Y yo sé que el potencial de este lado del espejo, o sea, el volumen B es la parte que está de este lado del espejo, el problema tiene solución única, o sea que cualquier
de cualquier forma que yo me las arregle para construir la imagen, si logro satisfacer la condición de contorno sobre el espejo, ya está. Esa es la solución, no hay ninguna ambigüedad. O sea que no importa cómo logro construir esa imagen. Si yo logro satisfacer la condición de contorno sobre el espejo, entonces resuelvo correctamente mi problema. Entonces lo que voy a hacer es tratar de construir la solución homogénea como el potencial de una distribución de cargas que va a tener que ser sencilla, porque un poco la idea es tratar medio de adivinar cuál es la distribución de cargas. Lo importante es que estas cargas siempre las voy a poner afuera del dominio B. O sea, si el dominio B es lo que está de este lado del espejo, las cargas ficticias las voy a poner del otro lado del espejo. Eso garantiza que el potencial construido de esta manera solucione la ecuación de Laplace, porque precisamente la densidad de la carga imagen por construcción es cero de este lado del espejo. Estas cargas constituyen la imagen de la carga física que está ubicada en el punto fuente, o sea, en X'. O sea que eso es el método de imagen, es tratar de adivinar, de tratar de construir la solución homogénea como si no estuviera el espejo y en cambio hubiera una distribución de cargas afuera del espejo. Bueno, profe, volvería a repetir lo de las cargas ficticias. O sea, el caso, ahora lo repito, pero mejor lo repetimos sobre el ejemplo. El caso clásico del método de imágenes es una carga U ubicada a una distancia de un plano. Entonces, de este lado del espejo es la derecha, B es todo lo que está a la derecha del espejo. Lo que yo voy a hacer es construir una imagen, o sea, voy a imaginarme un problema en el que no está el espejo, no hay espejo, pero en cambio hay otra carga a la izquierda, o sea, fuera del dominio B. Entonces, en el dominio B, yo voy a tener el potencial de la carga física y el potencial de la carga imagen. Si yo consigo calibrar correctamente el tamaño de la carga imagen y dónde la tengo que poner, voy a satisfacer la condición de contorno donde, en el plano donde antes estaba el espejo. O sea, el problema real está el espejo. En el problema ficticio que estoy planteando, el espejo no está más. Pero si se satisface la condición de contorno, el potencial B con una única carga en Q y la condición de contorno sobre el plano es único. O sea que si yo consigo satisfacer esa condición de contorno, ya está, resolví el problema a la derecha del espejo. Por supuesto, a la izquierda del espejo, el problema que estoy resolviendo no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Yo lo que quiero es resolver el problema a la derecha del espejo. Lo que esté pasando a la izquierda del espejo no me interesa. Bueno, si la carga original está a una distancia d, bueno, elijo el sistema de coordenadas obvio, o sea, pongo el centro, para empezar la carga imagen la voy a poner en la misma recta vertical al espejo en la que tengo la carga física. Disculpen, cada vez que muevo esto me pasa lo mismo. Ya estamos casi todos, o sea que esto se va a terminar pronto. Decía, la carga imagen la voy a poner donde está la imagen del espejo, o sea, como uno dice, especularmente. Elijo el sistema de coordenadas obvio, pongo el origen en la intersección entre esta normal y el espejo, la dirección X es la dirección a la carga real, J está hacia adentro de la diapositiva, K está hacia arriba.
quiero encontrar el potencial en un punto campo cualquiera X, y el potencial va a ser la suma de los dos potenciales coulombianos, de la carga física y de la carga imagen. Entonces el potencial coulombiano de la carga física es 1 sobre el módulo de la distancia, o sea, la distancia entre el punto campo y este punto. El potencial de la carga imagen es de vuelta 1 sobre la distancia del punto campo a la carga imagen, o expresado en coordenadas, me da esta diferencia. Y efectivamente, si yo pongo x igual a 0, o sea, si me pongo sobre el espejo, ¿ven? Tengo una persona esperando. Si yo me pongo sobre el espejo, x es igual a 0, menos d al cuadrado es igual a d al cuadrado, la diferencia me da 0, o sea que efectivamente satisfago la condición de contorno de un conductor puesto a tierra. El potencial es idénticamente 0 sobre todo este plano. Y como la solución es única, eso es el campo frente al espejo. ¿Qué pasa detrás del espejo? No tengo idea, pero tampoco me interesa. O sea que esa es la solución para el caso del espejo plano. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un espejo esférico como el de Escher? Bueno, ¿cómo estamos? Alguien que me mande un chat a ver si se ve bien y se escucha bien. ¿Bien? Bueno, bárbaro. Gracias. Entonces, acabamos de ver el caso del espejo plano, ahora vamos a ver el caso del espejo esférico. Tengo un conductor esférico, una pelota de metal, puesto a tierra, tengo una verdadera carga sobre el espejo a alguna distancia, quiero encontrar el potencial en un punto campo X debido a la carga física y a la imagen de esta carga física en el espejo esférico. Y bueno, es el mismo problema de antes, o sea, tengo que encontrar, le voy a poner a esta carga, le voy a poner una carga imagen adentro de la esfera, voy a resolver el problema como si la esfera no estuviera, pero con una carga imagen adentro de la esfera. El problema es dónde la tengo que poner y de qué tamaño tiene que ser esa carga imagen. La idea es medio tratar de adivinarlo, ¿no? Tratar de resolver la menor cantidad de ecuaciones que sea posible. A es el radio de la esfera. Entonces, por simetría es razonable que la carga la voy a poner en un punto x segunda que va a estar en el mismo radio vector que la carga física, o sea, por simetría no tendría sentido ponerlo en ningún otro lado. Lo que no sabemos es exactamente a qué distancia del origen y tampoco sabemos exactamente cuál es el tamaño que va a tener esta carga. Nos imaginamos que el signo va a ser opuesto al de la carga física, igual que fue en el caso del plano, pero no tenemos motivos para pensar que ahora la magnitud va a ser la misma, como si lo era en el caso del espejo plano. Entonces, ahora sí, no hay más remedio que hacer un poco de cuentitas. La suma del potencial de las dos cargas va a ser de vuelta los potenciales coulombianos de cada uno. La posición del punto campo es R es el radio vector del punto campo por N es la normal en la dirección al punto campo. Lo mismo para la carga física, tenemos R' y N'. Para la carga imagen no tenemos un N segunda. O sea, ponemos a la carga imagen sobre el mismo verso de N' que pusimos la carga física, pero sí tenemos una R segunda, porque no sabemos a qué distancia del origen la vamos a poner. Y en cuanto a Q', la magnitud de la carga imagen,
va a ser de signo opuesto a la carga física, pero no sabemos si la magnitud va a ser la misma, y por lo tanto nos permitimos acá un coeficiente lambda que va a medir la magnitud relativa de las dos cargas. De manera que los potenciales coulombianos nos quedan de esta forma, o desarrollando en coordenadas, se convierte en el teorema del coseno, donde el coseno de θ es el producto interno de los dos versores n y n', o sea, es el ángulo comprendido entre el radio vector a la carga física y el radio vector al punto campo. Θ es este ángulo. Bueno, ¿y qué condición tenemos que satisfacer? Tenemos que satisfacer que cuando el punto campo está sobre la esfera, o sea, cuando R es igual a A, cuando R es igual a A, phi debería ser 0. Así que planteamos eso. O sea, la idea es que tengo que igualar este corchete, lo tengo que igualar a 0, o sea que acá me va a quedar un signo igual. Bueno, paso esto para allá, paso la otra raíz para el otro lado, pedir que elevo todo al cuadrado y me queda esta ecuación. Y esta ecuación, acá ya reemplacé R, ya lo reemplacé por A, por el radio de la esfera, y esta ecuación tiene que valer cualquiera sea θ, pero θ puede valer cualquier cosa entre 0 y pi. Entonces, tiene que ser cierto que el coeficiente del coseno de θ de ambos lados tiene que ser igual. O sea que 2a por r segunda tiene que ser igual a 2a por r' por lambda cuadrado. Bueno, 2a lo puedo cancelar. Disculpen, tengo a alguien esperando. El 2a lo puedo cancelar y me queda que R segunda, la posición de la imagen, tiene que ser lambda cuadrado por R'. Con este dato, vuelvo a la ecuación y ahora la única incógnita que me queda es lambda, lo cual es fácil ver que hay una solución trivial, que es lambda igual a 1, que no importa, porque con lambda igual a 1 yo estaría poniendo la imagen afuera del espejo, lo cual es imposible. Y la verdadera solución es que lambda es igual a sobre R', que es menor que 1 porque R' tiene que ser necesariamente mayor que A. La carga física está fuera del espejo. Con lo cual, simplemente reemplazo y el potencial me queda de esta forma. Y este potencial tiene una propiedad curiosa, que en realidad ya lo tenía el potencial en el caso del espejo plano, pero que en el caso del espejo plano no llama tanto la atención. En este caso sí, porque fíjense, es obvio que el potencial coulombiano de la carga física es simétrico si yo simplemente intercambio punto campo y punto fuente. O sea, yo acá tengo una carga acá y genero un cierto campo acá. Si en cambio hubiera puesto la carga en X, el campo generado en X' es el mismo que tenía antes. O sea, no importa cuál es el punto campo, cuál es el punto fuente, el potencial coulombiano depende solamente de la distancia, y la distancia no cambia si yo permuto los dos puntos. Eso es lo que se llama la relación de reciprocidad. Bueno, está bien, eso es bastante natural para este potencial, pero lo que es curioso es que esta segunda parte también satisface la relación de reciprocidad, o sea, esta relación también es simétrica frente al intercambio de R con R'. Y eso es fácil de ver, porque en realidad lo que está dividiendo, o sea, todo esto que está dividiendo a A, si yo simplemente meto el R' dentro de la raíz, me queda esta expresión. Coseno de θ es el coseno del ángulo comprendido, no cambia si yo simplemente es el producto interno de dos vectores conmuta. Y fíjense que la expresión es completamente simétrica en R y R'.
O sea que no solamente la solución particular, no solamente el potencial coulombiano, satisface la relación de reciprocidad, sino que de hecho toda la función de Green, con condiciones de contorno y todo, satisface la relación de reciprocidad. Entonces, les queda como ejercicio volver al problema del plano y chequear explícitamente que la solución del potencial para una carga frente a un espejo plano satisface la relación de reciprocidad. Y la tiene que satisfacer, porque la condición de reciprocidad es completamente general. O sea, siempre, siempre, siempre la función de Green de un problema de electroestática tiene que satisfacer la condición de reciprocidad. Y la forma de ver eso es que, fíjense en esta formulita, ¿no? Esta formulita, bueno, están los términos de superficie, pero los términos de superficie acá no me importan. Si yo cambio un poquito ρ, entonces el cambio en phi es precisamente G0 de x y x'. O sea que G0 de x y x' es la derivada variacional del potencial en x' respecto de la densidad de carga en ρ. Lo que esto quiere decir es que si yo cambio un poquito ρ, delta de phi en x', delta de phi va a ser la integral de G0 de x, x' por la delta de ρ. O sea que la función de Green la puedo pensar como un gradiente. O sea, si yo pienso a phi como una función de un vector de infinitas coordenadas, que es la densidad de carga en cada punto, entonces la función de Green es el gradiente del potencial. Ahora, ocurre que el potencial mismo también es un gradiente, porque el potencial lo puedo pensar como la derivada de la energía electrostática, la derivada variacional de la energía electrostática respecto de la densidad de carga. O sea, lo que esto quiere decir es que si yo cambio la densidad de carga un poquito delta ρ de x, el cambio en el potencial es la integral sobre todo el volumen del lugar donde cambié la densidad de carga por el potencial en ese mismo lugar. Si lo piensan un poquito, esta fórmula 13 es la definición del potencial electrostático. O sea, el potencial electrostático es, bueno, menos el trabajo que tengo que hacer para traer este elemento de carga delta ρ de 3x desde infinito hasta la posición x. Entonces, como la variación de la energía, física 4, la variación de la energía es menos el potencial, y menos el potencial es phi, vale la fórmula 13. Y la fórmula 13, y otra forma de escribir la fórmula 13, es que el potencial es la derivada variacional de la energía respecto de la densidad de carga. Entonces, si G0 es la derivada variacional de phi respecto de ρ, pero phi es la derivada variacional de u respecto de ρ, entonces G0 es la derivada variacional segunda de la energía electrostática respecto de la densidad de carga. Y las derivadas segundas conmutan, como uno aprendió en cálculo 2. Entonces, siempre, en cualquier problema de electroestática, la función de Green tiene que satisfacer la condición de reciprocidad. Tiene que ser simétrica frente al intercambio del punto campo y del punto fuente. Lo que tiene de interesante esta cuentita, el motivo que la hice, es que muestra que en el fondo la función de Green es lo que se llama una función de respuesta. O sea, yo perturbo
al sistema, introduciendo una carga en el punto X', y el sistema me responde cambiando el potencial en el punto X. Y entonces lo que me dice la condición de reciprocidad es que si yo, en vez de poner la carga en X', la pongo en X, ahora la respuesta en X' es la misma que la respuesta que tenía antes en X. Cuando uno lo piensa un poquito y empieza a tirar del hilo, al final llega a que el electromagnetismo es invariante frente a la inversión temporal. O sea, la relación de reciprocidad viene en el fondo de la invariancia del electromagnetismo frente a la inversión temporal. La respuesta sigue al estímulo. Si yo cambio el orden, tengo la misma respuesta. Si yo en vez de empezar en X', poner la carga en X' y mirar en X, pongo la carga en X y mido en X', me da lo mismo, porque en el fondo es el mismo proceso en las dos direcciones de la flecha del tiempo. El electromagnetismo de Maxwell no distingue las dos direcciones de la flecha del tiempo, y de ahí, si uno va tirando el hilo, llega finalmente a la relación de reciprocidad, que después, si uno sigue, tiene una consecuencia que es la relación de reciprocidad en la teoría de circuitos. O sea, si yo cambio el potencial en un nodo y mido cómo cambia el potencial en otro nodo, el cambio es el mismo si ahora intercambio los dos nodos que estoy mirando. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Se está siguiendo esto? Creo que ya estamos todos, no veo que haya nadie más en sala de espera. Y ya somos 45, así que calculo que sí, que ya somos todos. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, parece que sí. Así que, yo quería preguntar si podés repetir cómo funciona una derivada variacional. Sí, mirá la fórmula 13. La fórmula 13 lo que hace es generalizar para un número continuo de variables lo que es la fórmula de el diferencial de una función. O sea, ¿cómo es el diferencial de una función? El diferencial de una función, diferencial de f, es la suma sobre todas las variables de la derivada parcial de f respecto de xy por el diferencial de xy. El diferencial de f es la suma sobre y del diferencial de la derivada parcial de f respecto de xy por el diferencial de xy. Acá lo que hicimos fue reemplazar la suma, quedó reemplazada por una integral. El diferencial de xy quedó reemplazada por la variación de ρ en x. Y entonces lo que está acá es lo que reemplaza a la derivada parcial de f respecto de xy. Si maulla es un gato. Como esto está en el lugar en el que debería estar la derivada, esto es la derivada. Y entonces eso se refleja ahora en la fórmula 12. Lo que está acá es la derivada variacional de u respecto de la densidad. En este caso, phi en x' es la derivada variacional de u respecto de la densidad en x'. ¿Se entendió un poquito mejor, Juan? Bueno, bárbaro. Entonces seguimos. Desarrollos ortogonales. Todo el objetivo del método de imágenes es tratar de resolver el problema tratando de hacer la menor cantidad de cuentas posibles, o sea, usando el ingenio y un poquito de suerte, pero a veces con eso no alcanza. Y entonces hace falta tener un método que sea más sistemático. Entonces, por eso acá tenemos a Sherlock Holmes y Holmes discutiendo la manera de descubrir la función de Green de un problema de electrostática.
Y el método que nosotros vamos a desarrollar es el método de desarrollos ortogonales. Entonces, lo que vamos a hacer, no les voy a plantear el método en abstracto, eso lo pueden leer en el Jackson. Lo que vamos a ver es un ejemplo que traté de que sea lo más sencillo posible y después, meditando sobre este ejemplo, es que vamos a poder abstraer en qué consiste el método en el caso general. Entonces, esto es un cambio de tema bastante abrupto. ¿Le parece que hagamos un recreo ahora? Hacemos 10 minutos y después arrancamos con este caso. ¿Alguien? Ok, genial. Dale, por mí sí, sí, porque me doy cuenta que esto para ustedes es mucho más pesado que seguir una clase normal. Así que hacemos eso. Según mi reloj son 10 menos 20, así que a las 10 menos 10 volvemos a arrancar, ¿está bien? Y vamos a resolver el problema de una carga, ahora es en el plano, en una caja espejada de dimensiones L y H. Así que nos vemos en 10 minutos. Ahí ya está conectada la grabación. Bueno, entonces, el tema de la clase sigue siendo resolver problemas de electrostática. Ya sabemos que si encontramos la función de Green, podemos resolver el problema. Tenemos la ventaja de que la función de Green es única y por lo tanto no importa cómo la encontramos. O sea, no importa si simplemente fuimos con una sonda y medimos el potencial en distintos puntos. Si si nos lo contó un amigo, no importa. Si encontramos una que funcione, que satisfaga la ecuación de Poisson con la delta y que satisfaga las condiciones de contorno, esa es la función de Green y no me tengo que preocupar más. Y por lo tanto, el método de imágenes lo que trata es de, con ingenio, con argumentos de simetría y con un poco de intuición de cómo se porta un espejo, trata de resolver el problema haciendo la menor cantidad de cuentas que sea posible. Pero a veces no alcanza, a veces no hay más remedio que hacer las cuentas y uno necesita un método sistemático. Y entonces lo que vamos a ver es un método, uno de los posibles métodos sistemáticos basado en el concepto de desarrollos ortogonales. A ver qué pasó, porque me pareció esto. Ahí está. Y lo vamos a ver sobre un ejemplo concreto. Después vamos a abstraer de ahí las características generales. El ejemplo es, para empezar, es un ejemplo en el plano, es un ejemplo en 2 dimensiones, una caja espejada en Flatland de dimensiones L y H y una carga puesta en algún lugar arbitrario dentro de la caja. Entonces las condiciones de la ecuación que queremos resolver es que, de vuelta, es la ecuación de Poisson con una delta. Acá saqué el menos 4pi porque en este problema lo único que va a hacer es molestar. O sea que vamos a estar resolviendo el problema a lo matemático sin el menos 4pi que viene de las ecuaciones de Maxwell. La inhomogeneidad de la ecuación de Poisson es la delta y las condiciones de borde es que cuando x vale 0, o sea, acá, o cuando x vale L, o sea, acá, el potencial se tiene que anular
Y lo mismo cuando I vale 0, o sea, en la etapa inferior, o cuando I vale H, o sea, en la etapa superior. O sea, en los bordes de la caja el potencial se tiene que anular y adentro de la caja la función de Green tiene que explotar cuando X es X' e Y es igual a Y', X' e Y', dos puntos cualesquiera. Bueno, lo que vamos a hacer es partir la caja a la altura a la que está la carga. Y fíjense que tanto acá como acá, la delta vale 0. O sea que en ambas mitades de la caja lo que vamos a estar resolviendo es la ecuación de Laplace, no la ecuación de Poisson. Vamos a estar resolviendo el laplaciano de G0 vale 0 en la mitad de arriba y también vale 0 idénticamente en la mitad de abajo. El problema después va a ser cómo pegamos. Vamos a tener una solución arriba, vamos a tener una solución abajo, y el problema va a ser cómo pegamos esas soluciones a través de la línea de puntos, a través de en esta línea, en algún lugar de esta línea, es donde realmente está la fuente. Entonces vamos a tener que ver cómo nos las ingeniamos para pegar la solución de Laplace arriba con la solución de Laplace abajo a través de la línea de puntos. Y acá viene el tema de los desarrollos ortogonales, porque para resolver la ecuación de Laplace observamos que si fijamos I, o sea, si midamos la solución a lo largo de una línea horizontal, lo que tenemos es una función de x en un intervalo, función de x que además, por las condiciones de contorno, tiene que valer 0 en ambos extremos. Tiene que valer 0 acá y tiene que valer 0 acá y tiene que valer 0 en la otra punta, porque esa es la condición de contorno de que las tapas de la caja están puestas, las paredes de la caja están puestas a tierra. O sea que, y una función en un intervalo de longitud L que se anula en los extremos, se puede desarrollar en serie de Fourier de senos. Y esto, acuérdense de física 2, ¿no? De cuando uno desarrollaba la condición inicial de la cuerda con extremos fijos en serie de senos. Acá también, si yo dibujo el potencial como función de x en una línea y igual constante, corresponde a una configuración cualquiera de la cuerda y los extremos están fijos porque el potencial tiene que valer 0 tanto en esta pared como en esta otra pared. O sea que G0 de xy para y fijo pensado como función de x tiene que tener algún desarrollo de Fourier en términos de senos de npi x sobre L, con algunos coeficientes, claro. Si yo mido, en vez de mirar a un cierto valor de i, mido en otro valor de i, también voy a tener una serie de Fourier, pero los coeficientes en principio van a ser distintos. Y por lo tanto, lo que yo puedo afirmar es que la función de Green va a tener un desarrollo en términos de senos donde los coeficientes de ese desarrollo, a su vez, van a ser funciones de I. En el caso de física 2, yo decía que la posición de la cuerda tenía un desarrollo en senos. En cualquier instante, la cuerda la podía desarrollar en serie de Fourier, pero los coeficientes de ese desarrollo en principio van a ser función del tiempo. Yo metía este desarrollo en la ecuación de ondas y me quedaba que efectivamente cada coeficiente era solución de la ecuación del oscilador armónico y básicamente en física hay dos problemas que tienen solución, que son el oscilador armónico y la partícula de espino medio. Como esto corresponde a
uno de los dos problemas que sabemos resolver, estamos felices, tenemos la solución. Acá pasa exactamente lo mismo. La función de Green tiene un desarrollo de Fourier en senos con coeficientes que dependen de I, que dependen de la altura. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué los coeficientes no dependen de X? Pues precisamente porque la X ya está acá dentro del seno. Ahí ya le había contestado a alguien, pero esa es la respuesta correcta. O sea, toda la dependencia en X ya está puesta acá. Y ojo que es complicada, porque esto es una serie. O sea, acá tengo un número infinito de términos que cubren todas las posibilidades respecto de qué dependencia podría tener en X. Lo que me cambia es el peso relativo de los distintos ceros, el seno, el primer seno, el segundo, el tercero. El peso relativo de estas funciones me va a cambiar según cuál es la línea horizontal que estoy mirando, y por eso los coeficientes dependen de I. Bueno, recapitulando un poquito, perfecto, gracias. Recapitulando un poquito, entonces, yo tenía que resolver la ecuación de Laplace arriba y abajo. Arriba o abajo encuentro que puedo escribir la función de Green de esta manera. Lo que tengo que hacer ahora es agarrar este desarrollo en serie y meterlo adentro de la ecuación de Laplace. Entonces me queda esto. 0 tiene que ser el laplaciano de la función de Green, porque estoy resolviendo ahora la ecuación de Laplace, no la ecuación de Poisson. Pero el laplaciano es la elevada segunda de I respecto dos veces, más la elevada segunda respecto de X dos veces. Cuando reemplazo el desarrollo en serie de G0, yo veo que las derivadas respecto de I le pegan a los coeficientes que dependen de I, pero le pasan de largo a los senos que no dependen de I, dependen de X. Y con la derivada respecto de X pasa lo mismo, pero todo lo contrario. O sea, la derivada respecto de X, el coeficiente, que es función de Y, es transparente a la derivada respecto de X, no así el seno. Por lo tanto, en este término, entonces, estas derivadas respecto de Y solamente le pegan a los coeficientes, las derivadas respecto de X solamente le pegan a los senos. Pero ¿cuál es el chiste? El chiste es que esta derivada es muy fácil de calcular. La derivada segunda del seno es simplemente menos el seno multiplicado por el cuadrado de la frecuencia. O sea, me queda esta construcción. Y de vuelta puedo sacar, ahora sí puedo sacar el seno, factor común. Y me vuelve a quedar entonces que una cierta serie de Fourier está igualada a 0. Y la teoría de la transformación de Fourier me dice que la única serie de Fourier que yo puedo igualar idénticamente a 0 es la trivial. Es la que todos los coeficientes son iguales a 0. Por lo tanto, en vez de tener una única ecuación para una expansión en, en un número infinito de términos, ahora voy a tener un número infinito de ecuaciones, pero con un solo término cada una. Y esas ecuaciones, pues soy feliz, porque son las ecuaciones de un oscilador armónico invertido, porque el oscilador armónico acá tendría un signo más. Bueno, no tiene un signo más, tiene un signo menos, pero sigue siendo un oscilador armónico. O sea, es un oscilador armónico que viene barranca abajo, en vez de subir por la curva del potencial, cae por la curva del potencial. Y por eso, en el caso del oscilador armónico, yo sé que las soluciones son senos y cosenos, en este caso también, pero van a ser senos y cosenos hiperbólicos.
Eso es por este signo menos. Van a ser, podría expresar la solución en términos de exponenciales reales, crecientes o decrecientes, o también en términos de senos y cosenos hiperbólicos. En este caso, por las condiciones de contorno que tengo, va a ser más fácil trabajar con las hiperbólicas. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Se sigue bien? ¿Se escucha? Yo he tenido un cartel que había tenido problemas con el audio. No sé. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, la solución de esto entonces va a ser arriba y abajo. Va a ser como una combinación lineal de senos y cosenos hiperbólicos. No va a ser la misma combinación arriba que abajo. Abajo, o sea, para I entre 0 e I', la condición de contorno es que la solución se me tiene que anular cuando I es igual a 0. Y por lo tanto tengo que trabajar con el seno hiperbólico. El seno hiperbólico en 0 efectivamente vale 0. Arriba, y como el problema es lineal, todavía tengo la posibilidad de una constante arbitraria para cada coeficiente. Arriba, en cambio, la condición de contorno es que la solución se me tiene que anular en H. Entonces también voy a buscar un seno hiperbólico. El coseno hiperbólico no se anula nunca, y por lo tanto no me sirve. Pero el argumento del seno hiperbólico tiene que ser 0 cuando I es igual a H, no cuando I es igual a 0. Por lo tanto, busco el seno hiperbólico de un múltiplo de H menos I, otra vez con una constante, para cada término una constante indeterminada. Las constantes de abajo, obviamente, no van a ser las mismas que las constantes arriba. Y habiendo resuelto esto, ahora sí tengo la solución arriba y abajo, ya el problema es cómo las pegamos. O sea, tengo la solución de este lado de la caja, acá están los coeficientes B sub n, tengo la solución de este lado de la caja, acá están los coeficientes A sub n, y el problema es, y bueno, ahora las tengo que pegar. ¿Y cómo las pegamos? Bueno, no las vamos a pegar con Poxipol, vamos a tener que encontrar las condiciones de juntura o condiciones de soldadura que me van a permitir machear, pegar las dos soluciones de arriba y abajo de la caja. Bueno, hasta ahora encontramos, bueno, ¿por qué de todos los desarrollos posibles en funciones ortonormales, que van a haber unos cuantos en las próximas semanas? Pregunta, ¿en qué momento usaste la separación de la caja en las cuentas? Bueno, precisamente en que conseguí factorizar la solución. Perdón, me estoy adelantando. En que conseguí factorizar la solución como una suma de términos, cada uno de los cuales era un producto de una función de y una función de x. O sea, la separación de variables está acá. Haber conseguido escribir esto, que es una función de dos variables, como una suma de términos que son un producto. O sea, acá es donde factoricé una función de y por una función de x. Como nada es gratis en la vida, obviamente cada uno de estos, pensado como función de dos variables, una función que es un producto, es más simple que esta. El precio que tengo que pagar por esa simpleza es que tengo muchas de estas. O sea, la complejidad de tener una función de dos argumentos la traduje en la complejidad de tener que trabajar con toda una serie, pero cada término de la serie fue lo más simple posible. Eso valía porque te quedaba la ecuación de Laplace porque sobraban las deltas. Bueno, a eso voy.
Hay muchos sistemas ortonormales, en particular, muchos sistemas ortogonales, aún en un segmento de la recta. O sea, y de acá, las próximas semanas, vamos a ver unos cuantos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué de todos los sistemas posibles elijo los senos y no cualquier otro? Bueno, parte de la respuesta está acá. Me elegí un sistema de funciones que hace que esta derivada sea muy fácil de calcular, con lo cual todo el trabajo va a quedar en resolver esto. O sea, eso es la mitad de la motivación. Y la segunda mitad de la motivación está acá. El hecho de que la delta, no sé si decir que la delta tiene una expresión sencilla, pero sí puedo decir que la delta tiene una expresión que conozco, lo cual, bueno, a veces es lo mejor que uno puede lograr. O sea que yo sé cómo escribir la delta en términos de estas funciones. O sea, el desarrollo en términos de senos tiene esa ventaja. Hace que la ecuación de Laplace me quede fácil y la inhomogeneidad de la ecuación de Poisson también me queda fácil. Porque finalmente la delta vectorial es el producto de las dos deltas en coordenadas, la delta de y la delta de x. La delta de x yo la sé escribir, ahora puedo repetir. No, disculpe, tenía una persona esperando y la tenía, se la despide. Ahora puedo repetir entonces el argumento que había hecho antes, pero ahora, antes lo había hecho solo antes lo había hecho solo con la ecuación de Laplace, con lo cual tenía que diferenciar si estaba en la parte de arriba o en la parte de abajo. Ahora voy a hacer el mismo argumento, pero lo voy a hacer con la ecuación de Poisson completa, o sea, manteniendo la delta. De vuelta, el laplaciano es la suma de las derivadas segundas, la delta la factorizo. Hago el mismo argumento que había hecho antes para el desarrollo del laplaciano y también reemplazo el desarrollo de la delta, calculo estas derivadas explícitamente, saco los senos factor común y me queda de vuelta una serie de Fourier igualada a cero. Y otra vez, la teoría de la transformación de Fourier me dice que la única serie de Fourier que da idénticamente cero es la trivial. Por lo tanto, cada uno de estos coeficientes, cada uno de estos corchetes, tiene que ser igual a cero. Fíjense que cuando I no es I', esto en el caso anterior. O sea, si I es estrictamente más grande que I', la delta vale cero y tengo otra vez la ecuación del oscilador armónico invertido. Si I es estrictamente menor que I', otra vez la delta vale cero y nuevamente tengo la solución del oscilador armónico invertido. Ahora, el tema es que ahora tengo una inhomogeneidad que solamente existe cuando I es exactamente igual a I'. Y acá tengo un problema que es parecido al problema que teníamos en la clase pasada con el potencial de Coulomb. ¿Se acuerdan que queríamos verificar que efectivamente 1 sobre R era solución de la ecuación de Poisson con una delta de inhomogeneidad de la delta en el origen? Y claro, fuera del origen era fácil, porque hacía la cuenta, la laplaciano y me daba cero. Pero no podía hacer la cuenta en el origen porque no sé cómo derivar 1 sobre R cuando R vale cero. Y entonces tenía que usar un método integral, tenía que integrar sobre una bolita alrededor del origen y eso me permitía mostrar que efectivamente el laplaciano de 1 sobre R no era cero, sino que era igual a la delta. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando I no es I',
la inhomogeneidad vale 0 y por lo tanto tengo una ecuación de un oscilador armónico invertido y eso lo sé resolver. Nada, cuando I es igual a I', no sé cuál es esto. No puedo trabajar en I igual a I'. Lo que voy a hacer es lo que había hecho antes con la bolita. Voy a, en vez de considerar la ecuación en un punto, lo que voy a hacer es integrar término a término desde un poquito abajo de I' hasta un poquito arriba de I'. 2 sobre L y el seno de npi x' sobre L son constantes porque estoy integrando el I para un x' fijo. Y la integral de la delta sobre un dominio que está a caballo del punto, la delta estalla, siempre me va a dar 1. O sea que la integral del lado derecho, desde un poquito abajo de I' hasta un poquito arriba, me da 2 sobre L por el seno. Y acá, bueno, hay una hipótesis básica y es que el coeficiente Gn de I permanece acotado, que el coeficiente no estalla. Lo que pueden estallar son las derivadas de Gn, pero que Gn permanece acotado. Y entonces, si permanece acotado, la integral sobre un dominio cuya longitud tiende a 0, la integral de una función acotada en un dominio cuya longitud tiende a 0 va a tender a 0 a la misma velocidad que epsilon, por lo menos. Por lo tanto, cuando integro desde un poquito abajo de I' hasta un poquito arriba de I', no me tengo que preocupar por este término. Este término, esa integral va a ser arbitrariamente chiquita. Y solamente me tengo que preocupar por lo que va a ser la integral de la derivada segunda. Pero bueno, es la integral de una derivada. Y por el teorema fundamental del cálculo, la integral de la derivada de una función es la función evaluada en los bordes. Entonces voy a tener las derivadas laterales, o sea, los límites laterales de la derivada. La derivada calculada un poquito arriba de I', menos la derivada calculada un poquito abajo de I'. Y lo que me está diciendo la ecuación es que la derivada no es continua, o sea que voy a tener un quiebre en la función. La pendiente de la función arriba de I' no es igual a la pendiente de la función abajo de I'. Cosa que, si se acuerdan, pasaba con la función de la clase pasada, la función de Green, en una dimensión, tenía una forma de recorte, o sea, también de V, como se dice ahora, que también la función era continua, la recorta no se quiebra, pero sí pero cambia de pendiente, la derivada sí es discontinua. Y la discontinuidad en la derivada es precisamente esta inhomogeneidad. Ahora, para que exista la derivada, la función tiene que ser por lo menos continua. Yo antes, para llegar hasta acá, yo había asumido que los coeficientes Gn al menos permanecían acotados. Ahora vemos que no solo permanecen acotados, sino que de hecho tienen que ser continuos. Y eso me da una segunda ecuación que Gn calculado justo arriba de I' tiene que ser igual a Gn calculado justo abajo de I'. Entonces, ¿se acuerdan que yo sabía que los Gn tenían esta pinta? Lo único que no sabía era quién es este coeficiente y quién es este coeficiente. Entonces, tenía dos coeficientes indeterminados, tengo dos incógnitas. Encontré dos ecuaciones. Bueno, tengo que verificar que mis dos ecuaciones sean linealmente independientes. Lo son. Tengo un sistema entonces inhomogéneo de dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto el problema tiene solución y la solución es única. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Se está siguiendo bien? ¿Están siguiendo alguna pregunta de esta parte? Ya estamos casi en el final.
Bueno, bárbaro. Bueno, entonces me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede ver que el determinante da menos el coseno hiperbólico de n pi h sobre L. El coseno hiperbólico no se anula nunca, así que esta matriz es invertible. Invierto, reemplazo y me queda esta solución, donde I mayor es el máximo entre I e I', I menor es el mínimo. O sea, si estoy arriba de I mayor es I e I menor es I'. Si estoy abajo, I mayor es I' e I menor es I. Lo que tiene de lindo esta expresión es que es muy obvia la condición de reciprocidad, porque I mayor e I menor, para un par dado, si yo permuto I e I mayor va a seguir siendo el mismo, I menor va a seguir siendo el mismo. O sea, lo que va a cambiar es la identificación de I mayor con I o con I', pero el valor numérico de I mayor va a seguir siendo exactamente el mismo. Por lo cual, y acá este producto también es obviamente simétrico, son dos funciones idénticas, una en X y otra en X'. O sea que es muy claro que mi solución satisface la condición de reciprocidad. Lo que uno puede hacer a esta altura es, lo que uno debería hacer es jugar con esta fórmula que cuando uno la ve por primera vez impresiona. Bueno, jugar un poco con la fórmula para convencerse que tiene sentido. Entonces, lo que yo les voy a dejar, esto estrictamente como ejercicio, es resolver este problema. O sea, estamos resolviendo el problema de una carga en una caja con paredes espejadas. Bueno, uno se imagina que si la caja es muy grande y yo mido el campo muy cerca de la carga, o sea, si este es mi punto fuente, pero mi punto del campo está ahí nomás, y la caja es muy grande, la presencia de las paredes no puede importar mucho. O sea, uno se imagina que más o menos cerca de este punto, lo que yo tendría que estar viendo es el potencial coulombiano de la carga que está en X' y Y'. Bueno, tengo que tener cuidado porque ahora estoy en dos dimensiones, no en tres. Entonces el potencial coulombiano no es más 1 sobre R. En dos dimensiones, lo que juega el rol del potencial coulombiano, o sea, la solución de la ecuación de Poisson sin condiciones de borde, es 1 sobre 2 pi por el logaritmo de R. Entonces, el ejercicio esencialmente es mostrar que esta función de Green, cuando el punto campo está cerca del punto fuente y la caja es muy grande, efectivamente se convierte en el potencial coulombiano. Para hacerlo lo más fácil posible, vamos a poner el punto campo, perdón, el punto fuente, lo vamos a poner lo más lejos de las paredes que podamos. Y lo más lejos que podemos es ponerlo exactamente en el centro de la caja. Y esto simplifica mucho las cosas porque desaparecen X' e Y' desaparecen como variables. Ahora ya sé quiénes son X' e Y'. Y el punto campo no lo podemos poner en cualquier lado, lo tenemos que poner cerca de el punto fuente. Entonces vamos a suponer que el punto campo está separado del centro de la caja por X e Y, donde X y Y son mucho más chicos que L y H. O lo que es lo mismo, vamos a dejar X e Y, los vamos a dejar fijos y vamos a tomar el límite cuando L tiende a infinito y cuando H tiende a infinito. Y en este límite, este choclo
se tiene que convertir en esto. Y esta es una de esas cuentas que la maldición es que tiene que dar. O sea, encontrar el logaritmo de R es fácil. El problema es demostrar que el coeficiente del logaritmo es 1 sobre 2pi. Y tiene que ser 1 sobre 2pi. Si no es 1 sobre 2pi, no sirve. Y esto se lo dejo como ejercicio. Y el hint es que el límite lo tomen en este orden. O sea, primero tomen el límite cuando h tiende a infinito. Ese es mucho más fácil que el otro. Y después tomen el límite cuando L tiende a infinito. Cuando H tiende a infinito, el seno hiperbólico es una exponencial creciente y una exponencial decreciente. Cuando H tiende a infinito, las exponenciales crecientes van a dominar a las otras. Y esto entonces se convierte dejan de ser funciones hiperbólicas, se convierten en exponenciales comunes y de hecho todo lo que depende de h se cancela. O sea que el límite cuando h tiende a infinito es fácil. El problema es el otro. Y por eso la ayuda que les dejo es que primero tomen el límite cuando h tiende a infinito, después tomen el otro límite y asegúrense de que efectivamente llegan al logaritmo de r dividido por 2pi. Bueno, el caso es que es cierto. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces ya empezamos, ya estamos cerca de aterrizar. Algunos comentarios. O sea, resolvimos el problema. La función de Green es esto. ¿Complicado o no complicado? La aproximaré por una suma finita, tomaré los primeros 500 términos de la serie. La función de Green es esto. O sea que ya resolví el problema. O sea, comentarios sobre esta solución. Bueno, primer comentario. Si lo único que quiero hacer es resolver la ecuación de Laplace, o sea, si no tengo carga en el interior de la caja, lo único que tengo son condiciones de borde. Bueno, si las condiciones de borde son triviales, ya sé que por la unicidad de la solución, el potencial es idénticamente cero, no importa. Lo que pasa si, en vez de tener las paredes de la caja, en vez de estar puestas a tierra, estuvieran puestas algún potencial arbitrario, o sea, si no fueran conductores. Porque en un conductor el potencial tiene que ser constante, pero que no sean conductores. Simplemente alguien definió cuánto vale el potencial en las paredes. Pero no tengo carga dentro de la caja. O sea, quiero resolver la ecuación de Laplace con condiciones de contorno. En ese caso, bueno, por supuesto, el teorema de Green me dice cómo resolver esto. Me queda una integral sobre el borde del dominio, o sea, una integral sobre las paredes de la normal de la función de Green por la condición de borde. Pero para resolver eso no necesito calcular primero la función de Green y después resolver el problema. Directamente resuelvo el problema. Supongamos que es el problema en el que el potencial acá, acá y acá sigue siendo cero. O sea, en estas tres tapas el potencial sigue siendo cero, pero en la tapa de abajo me lo cambiaron y me pusieron una función phi 0 arbitraria, cualquiera. Una función de x que va a ser el potencial en la tapa de abajo. Yo quiero resolver el problema del potencial adentro de la caja sin carga. O sea, dentro de la caja no hay ninguna carga. Tengo la caja vacía, pero con un potencial arbitrario en la tapa de abajo. Bueno, está bien. Es un potencial arbitrario, pero es una función solo de x que se anula en los extremos porque las otras tapas sí están a tierra.
Por lo tanto, tendrá algún desarrollo en términos de senos. Entonces, postulo para el potencial una solución tipo separación de variables, un coeficiente que depende de i por el seno, lo meto en la ecuación de Laplace, me queda para cada coeficiente, me queda la ecuación del oscilador armónico invertido, y le impongo las condiciones de contorno. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? Las condiciones de contorno es que en la etapa de arriba el potencial me tiene que dar 0. Y en la etapa de abajo, el coeficiente tiene que reproducir el coeficiente del desarrollo de la condición de borde. Y la solución de ese problema tiene que ser una combinación lineal de senos y cosenos hiperbólicos, porque es un oscilador armónico invertido, dadas las dos condiciones de contorno, en i igual a 0 y en i igual a h. El problema tiene solución única, y la solución es esta. O sea que no necesito necesariamente pasar por la función de Green. Obviamente si ahora lo mido fijo, me doy cuenta que en realidad esto es la derivada normal de la función de Green en las paredes. O sea que de hecho estoy aplicando el teorema de Green, pero no necesito resolver. No necesito calcular siempre la función de Green para después resolver mi problema. Si mi problema es solamente un problema de Laplace con condiciones de contorno, lo puedo resolver directamente por separación de variables. Dos comentarios de corte estrictamente matemático. ¿Qué decimos cuando decimos que una función tiene un cierto desarrollo de Fourier? Bueno, simplificando, en vez de tomar un intervalo 0L, vamos a tomar directamente el intervalo 0pi, de manera que las funciones en las que estoy desarrollando son simplemente el seno de n por x. Bueno, lo que quiere decir esta fórmula es este límite. Entonces se llama convergencia en norma. La norma de la diferencia entre la función y la suma parcial, la norma tiende a 0 cuando el número de términos en la suma parcial se hace cada vez más grande. O sea, la serie converge a la función en norma. Pero eso no quiere decir, y esto es el comentario, la convergencia en norma no quiere decir que esto realmente sea una igualdad punto a punto. O sea, si yo elijo un x determinado, perfectamente podría ser que la suma de esta serie no sea igual a la función evaluada en ese punto. Es solamente cuando integro en promedio esta cosa me da 0. Es más, no solamente no tiene por qué ser igual, sino que además el error que estoy cometiendo podría no hacerse particularmente chico cuando tomo un número cada vez más grande de términos en la serie. Y esto simplemente se lo voy a mostrar con un ejemplo. Es un ejemplo un poquito maldito, es la función 1. La función que vale 1 entre 0 y pi. Bueno, para poder meterla como ejemplo, en realidad esta función es un límite. No le tengo que recortar un cachito alrededor de 0, le tengo que recortar un cachito alrededor de pi, pues se supone que estoy mirando funciones que se anulan en los extremos. Pero en el límite en que esos cachitos se hacen arbitrariamente pequeños, tengo una función que vale 1 en cualquier punto estrictamente contenido entre 0 y pi, por lo tanto tiene que tener un desarrollo de Fourier. Y tiene un desarrollo de Fourier. El desarrollo de Fourier es esto. Fíjense que solamente quedan los términos impares de la serie. Y la pregunta entonces es si es cierto que esta cosa se hace cada vez más chica, la ecuación 36, cuando K se hace cada vez más grande. Y efectivamente es cierto. Acá tienen el gráfico de esta expresión, o sea, por un lado comparado la norma de f, la integral de 1 al cuadrado entre 0 y pi vale pi, comparado con la integral del módulo cuadrado de la serie,
en función de K, para K entre 5 y 200. Corté los K más chicos para poder amplificar este rango. Miren lo que es la escala, ¿no? Va de 3.04 hasta pi, hasta un poquito más de 3.14. Y se ve que efectivamente la convergencia en norma es muy buena. Bueno, a uno le gustaría una convergencia todavía más rápida, pero converge. Y si en vez de haberlo tomado, acá tomé los primeros 200 términos de la serie, se ve que si sigo, la tendencia es inequívoca. O sea que la convergencia en norma funciona perfecto. Pero la convergencia punto a punto no funciona tan bien. Acá tienen, tomando solamente el primer término de la serie, tomando los dos primeros términos de la serie, tomando los tres primeros términos de la serie, tomando los cuatro primeros términos de la serie, y ven que realmente no, el error no se achica, el error es más o menos 0.2, y sigue estando ahí. Y dice, bueno, está bien, tomar los primeros 3, 4 términos de la serie tampoco es tomarse demasiado trabajo. Uno no espera que la convergencia de la serie de Fourier sea tan buena. Si tomo muchos términos, la cosa debería mejorar y este error debería hacerse más chico. Pero el hecho es que eso no pasa. O sea, acá tienen la curva, habiendo tomado los primeros 101 términos de la serie, grafiqué solamente hasta pi sobre 50 para ver lo que está pasando acá. Y ven que el error de 0.2 sigue estando ahí. O sea, la convergencia puntual no mejora muchísimo simplemente con tomar más términos de la serie. O sea, esto es importante. Cuando uno dice que una función tiene un cierto desarrollo en serie de Fourier, lo que está diciendo es que la norma de ambos lados es la misma. No está diciendo que punto a punto la serie represente a la función. Sí lo hace cuando la función es suficientemente suave, tiene un número suficientemente alto de derivadas, etc. Eso es un tema de análisis funcional. Pero en general hay que tener cuidado, la convergencia de la serie de Fourier es en norma y no punto a punto. Bueno, entonces ahora, el resultado es que resolvimos el problema. O sea, teníamos el problema de la función de Green dentro de una caja de paredes espejadas. Para cada valor de I hicimos un desarrollo en seno de la solución. Nos quedó una ecuación del enunciado armónico invertido para los coeficientes. Pudimos pegar sin un trabajo excesivo la solución en la parte de arriba de la caja con los coeficientes de la parte de arriba, con los coeficientes de la parte de abajo, y resolvimos el problema. ¿Por qué funciona? O sea, tenemos que hacer la disección de lo que hicimos para ver por qué funcionó. Bueno, esto ya creo que es prácticamente una transparencia más. Funcionó. Porque pudimos descomponer el problema en dos problemas unidimensionales, en X y en Y. O sea, es fundamental que pudimos bajar el número de dimensiones, al menos uno de los problemas que teníamos que resolver, que daba en una única dimensión. En la dirección X encontramos un sistema de funciones que es un sistema completo. Cualquier función de X en el intervalo 0L se podía escribir como una combinación lineal de senos de estas funciones, incluyendo a la delta. Y además, con la propiedad de que la derivada segunda de esta cosa era fácil de calcular, con lo cual nos quedó un problema fácil para encontrar los coeficientes y que también las condiciones de soldadura, o sea, las condiciones que nos permitieron pegar la solución arriba con la solución abajo,
también fueron manejables. O sea, cuando se dan todas estas condiciones, es cuando el método de separación de variables funciona y ahí es cuando esto da entonces una manera sistemática. Lo importante es que es esto, es que es una forma sistemática de resolver, encontrar la función de Green. Acá la dificultad está en encontrar el sistema de funciones correcto. O sea, hay muchos sistemas de funciones ortogonales. La pregunta es cuál es el que tengo que usar en cada caso. O sea, todo el arte está en saber elegir el sistema de funciones ortogonales que es adecuado para un problema dado, lo cual va a depender fundamentalmente de la geometría del problema. Una vez que encontré el sistema de funciones adecuado, podría haber más de uno, pero una vez que encontré uno que sirve, el resto es algorítmico, el resto es una manera completamente sistemática de resolver el problema de electroestática. Bueno, con lo cual ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Están? ¿Alguien que me escriba algo? Estamos bien. Bueno, y entonces ya terminamos. A partir de la próxima clase, lo que vamos a familiarizarnos con otras familias de funciones. O sea, van a aparecer, en vez de los senos y cosenos, van a aparecer los polinomios de Legendre, las funciones de Bessel, las funciones de Bessel esféricas, los armónicos esféricos, todo un zoológico de sistemas de funciones ortogonales que sirven para resolver el problema de separación de variables en geometrías un poco más complejas. A ver, espera un segundo que tengo una pregunta. ¿Se podrá subir el PDF antes de la clase? Aunque sea 10 minutos antes. Mira, discúlpame, realmente 10 minutos antes lo estaba terminando. No, en serio, voy a tratar de terminarlo antes y ahí sí se los mando, pero realmente no. Les aseguro que producir estas cosas no es tan sencillo como parece. Bueno, entonces, por suerte pudimos adelantar bastante. O sea, en el capítulo 2 van a ver de Jackson que hay un montón de cuentas que no hicimos y que son cuentas que uno tiene que hacer una vez en la vida, pero una vez en la vida es suficiente. Yo ya las hice cuando estaba en el lugar de ustedes, ahora les toca a ustedes. Así que ya la clase que viene vamos a poder empezar a meternos un poquito con el problema de separación de variables en cilíndricas y en esféricas. Así que bueno, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles.